Pulsa X para continuar. Ok. Continuemos, pues. Buenas a todos, aquí Rex comentando en un nuevo vídeo de Planeta Vegeta. O Mario en Baldur's Gate. Depende de cómo se visualice. A ver, por ahí me partieron la madre, así que... Y aquí me hacía falta seguramente ser enano. Así que voy a irme por donde he venido. De momento voy a dejar a Mario como estoy. Me gustaría cambiarme de armadura, pillar una armadura distinta. Llevo ya mucho rato con esta armadura y me pone nervioso. Me gusta cambiar, la verdad, de ropa. Y el no poder correr es otra cosa que me tiene... Todavía sigue rezándole la papa esta a la colega. Pero no puedo saquearla, ¿verdad? Vale. Tira un punto, la verdad. A mí tampoco me gustaría que... Vale. Sinceramente paso de tanto fuego, la verdad. Salgo de aquí mejor. Pero, ¿qué le pasa a esta pava, tío? ¿Por qué no se va? Por mí que lleva muerta un rato largo, de hecho. O sea, a lo mejor sí me voy. Pero si me voy el cadáver desaparecerá. O sea, si hay un descanso largo, realmente no estará por aquí. Pues solo me queda tirar por aquí arriba, que por aquí parece que no he tirado. Oh. Bueno, es lo mismo, en verdad. Pero esto parece que no ha sido producto de las llamas. Bueno, hasta cierto punto está pequeño, pero no hay nada. ¿Ok? Vaya. Por Dios. Ahora esto de que... pues ha merecido la pena, ¿no? ¿Quién iba a decirme que ahí había algo secreto? Me cago en la madre. ¡Ay, vaya! ¡Dios! Furia desmedida. ¿Qué pasa de...? 6. Furia desmedida también. Que se ha atacado corazón sombrío. No me gusta... Así debería de funcionar, ¿no? Tú, sinceramente, deberías de... Curar a Mario, la verdad. Oh, sí, así me gusta, nena. Ahora serás atacada, ¿verdad? Tengo que activar mis frenesí.
Imagino que atacar con todo, en este caso no. Es que, tío, cuando es temerario tengo mucha ventaja de golpe. Está en modo asesino, pero esta gente no merece perdón, la verdad. Me ha pegado una hostia. Me ha dejado tiritando, la verdad. A ver, ¿con qué puedo atacarla? ¿Con qué puedo atacarle, mejor dicho? Hacer añicos. Si hago este otra vez, debería de poder hacer algo, ¿verdad? Ok, muertísimos. Así me gusta. Will, eres la polla, tío. No le vas a hacer absolutamente nada, nena. Cúrate a ti mismo. No creo yo que vayas a marcar una diferencia con eso, pero... va a fallarlo. A este ya no lo ha fallado. Pues en tu caso... Otra vez falla. Ah, pues no. Pues menos mal, la verdad. Menos mal porque pensaba que... ¿Cómo te llamabas? El corazón sombrío iba a palmarla, la verdad. Tanto loot, tío, me pone nervioso. Porque pienso que en algún momento no podré llevar más y eso me pone bastante nervioso, de hecho. Ok. He dado un rodeito por lo que veo. Lo que debería hacer es tomar un descanso corto. Descanso corto. Y ella debería de curarse un poco la vida. Tengo todavía espacio para varios conjuros de primer grado, o sea que puedo seguir spameando la curación un poco. Pero dentro de poco no podré. Debería equiparme el hacha que tengo en vez del espadón. Ciertamente hace más daño, pero sinceramente me gusta más llevar esto. Beast reeks of brimstone and offal. Every breath is thick with blood. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life. Ay, Dios mío, no. ¿Qué tienes dentro, chiquillo? Gnolls can spawn from the corpses of dying hyenas. Los gnolls son esas bestias que acabo de matar. Lo siento, tío. Me da pena, la verdad. Voy a cambiar el lado metálico este. Me da pena, como digo, pero... el animal, sinceramente... O sea... la hiena en sí está sufriendo y va a morir. Y van a hacer otra puta criatura que... O sea... You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. Al menos ha sido una muerte As the rápida. light fades from her eyes, the gnoll within her dies too, stillborn.
Sí, son llenas. Llenas que estarán por transformarse. Que tío, me da lástima. Porque no me gustaría... O sea, realmente es que me da cosas por los animales, ciertamente, pero... Pero joder. Que se van a transformar, eso se están retorciendo, van... Y está así, o sea, abotargado, o sea, se van a transformar en putas bestias. Menos de lo que canta un rayo. Finding my way. Let's finish this. Tengo que correr, cabrón. No puedo permitirme que se transformen, la verdad. Y estoy seguro que en el próximo turno, en este que entra, lo van a hacer. No quepa duda, tío. A ver, Mario. Demuéstrame que eres la polla. Es que cómo salta, cabrón. Cómo salta el hijo de puta. Exacto. Sabía yo que iban a transformarse. Este hechizo es muy poderoso, pero dentro de poco me quedaré sin poder utilizarlo, pero hace un daño muy bueno, la verdad. Ataca al que tiene más vida, de hecho. Pero te lo tienes merecido, la verdad, corazón sombrío, sinceramente. Uno de daño, hija de puta. Que tenga que venir yo a sacarte... Nothing good is born from a corpse. It seems the Githyanki are keen to reclaim the artifact I carry. In fact, none of us can. That thing is shielding us somehow. I don't want to know what happens if we lose it. I only know what I know. I was ordered to retrieve it, and that's what I intend to do. The rest is immaterial to me. Sinceramente... Me parece una cosa estúpida, quiero decir. Puedes tener una misión, pero ¿de qué te sirve seguir órdenes ciegamente si tienes un artefacto que ni sabes el poder que tiene? Que sí, una religión, de hecho. Y lo sigue ciegamente. Además, comentó que lo hace para recuperar su memoria, porque su pacto con Shar hizo que la perdiese. Como un sello, una garantía, pero aún así. You already know my biggest secrets. What more can you ask? Hombre, quiero saber más acerca de ella, supongo. What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Ha viajado en diferentes planetas de existencia. ¿Eso cuándo me lo ha dicho? It's a deal. No, I can't. Quite literally, I mean. With my memory suppressed, I can't betray Shah's secrets. But I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. ¿Pero qué ganabas tú con esto? O sea... ¿Qué era? O sea, ¿qué ganas tú? Es que no hay más. ¿Qué ganabas? Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Si es dinero, sinceramente... No sé yo, la verdad. Quite the understatement, but yes,
I have it, and I'll guard it with my life. Sigo pensando que sería yo el que debería de llevarlo. Aunque quiero saber que no sé, me parece tan estúpido el llevar algo que no comprendes qué es lo que puede llegar a hacer. Then so be it. I did my duty. As for the artifact, it's powerful, and has a mind of its own sometimes. You'd better hope you're up to bearing it. Don't forget what it was like when you heard the voice. It'll only get worse if you don't have the artifact to protect you. Ahí tiene un punto. Realmente si no llega a tener el artefacto, pues estamos bajo su merced, pero It's called faith. Duty. It doesn't have to add up to me as long as I serve. I'm part of a bigger plan. One that will be revealed in time. sinceramente es lo que yo opino y lo que también me diría, ciertamente. How cynical. I should borrow that line sometime. But if I have to die, so be it. Like I said, faith. No puedo comprender a la gente que sigue una fe, la verdad, una religión, la verdad. Simplemente me parece estúpido. ¿Tú qué te cuentas, The Will? Gift Knight is as merciless as the dragon he rides. That we still have our heads is nothing short of a miracle. Pero yo no me he peleado. O sea, creo que se refiere aquí. Creo que se refiere a... Creo que el juego entiende que yo me he peleado aquí con alguien, ¿no? Pero... Better find somewhere to camp soon. Pero realmente no ha habido una pelea. I don't know, la verdad. Ay. No estoy del todo cómodo con mis compañeros, ciertamente no comprendo... O sea, este pavo la verdad que no me disgusta, pero ella, sinceramente, es igual que la goblin esa. Uy, aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo. Es igual que la goblin, como digo. ¿Está vivo? Parece ser. Un enemigo. Es más, está por aquí abajo. O sea, la forma de acceder a él es... O sea, es ir a saco, pelear contra él. Ni más ni menos. Y esto parece una cueva, ¿no? Algo ha temblado. Vale. No es que haya... Pero, ¿cuándo me han visto? Se están pegando con alguien, de hecho. ¿En qué momento, sabes? Ha habido un guardado automático, así que no me preocupa. Puedo volver atrás si hace falta, pero... Hear that? Ay. Someone's fighting the gnolls. We should help. Don't be a fool, lad. Shut your mouth and keep your head down. Leave the heroics to them that don't know their own skin. Está bien, ¿no? Que nos hayan dejado atrás. Menos mal que aún te queda esto, tío. Menos con eso podía hacerle daño a unos cuantos. Uf, que no son dos, ¿eh? No son dos. Estamos hablando de que tengo que pegarme con unos cuantos. Pero mal que ha fallado, la verdad. Ofrenda de alma.
sale más a cuenta intentar acabar con uno aunque sea. Entro en frenesí, ya no puedo atacar más. Tú estás tocada, de hecho. No entiendo lo de transformarte. Imagino que con esto puedo pasar desapercibido, pero en este caso debería hacer. Es que es una curandera, ella no está, no ha sido, iba a decir, concebida. No funciona de ese modo, pero a ver. Él no puede moverse, por lo que parece ser. O sea, tiene que intentar pegar una contusión. Pero sí me atacará. The shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto O yours. sea, You totalmente see no. yourself through her eyes, a pulsing red cluster of organs. Feast. No, Totalmente no es gusano, cabrón. the voice has forbidden this meal. Cago en Dios. As the symbol glows, power courses through you. Authority. No, a ver. Con esta dificultad 2, de hecho, o sea, mínima. Deep in the chaos of her mind, something responds to your command. Puedo A controlarla. tadpole. It is the source of the voice. She will obey it. She ¿Me will vas a hacer obey caso a you. mí, chico? A shiver runs across your mind. You feel sated. Se volvieron amiguis. Dijeron, Hugo. Menos este. Este no va a decir mucho Hugo. A ver, ¿qué tienes que decirme? Seems our infection comes with an unexpected symptom. The ability to influence others. An interesting development, but one to be treated with caution. Hombre, si puedes Better or for manipular worse. criaturas sencillas, pues... Yo no me fiaría de un poder alienígena que no comprendo. Aunque no es alienígena, imagino será de este mundo, pero... We'll never know unless we take the risk. A calculated risk, mind. Aceite... Respuesta ágil. Esto. Es una cimizarra por lo que veo, ¿no? A lo mejor puede llevarlo a él, ¿no? Pero sí, este llevaba de arma, es más, le puse el hacha. Que en este caso la cimizarra... Bueno, ¿y esto qué hace realmente? No, esto es un puto báculo de magia. Cimizarra. Y un escudito, ¿no? A distancia no lleva nada. Casco sí que puedo ponerle uno. ¿Y tú qué My armas faith llevas? protects me. O sea, tú llevabas de arma... Una maza, puedes llegar a utilizarla. No competente. Porque es una arma marcial, es un tridente. Imagino que Mario puede utilizarla porque Mario sí está versado
en todas las armas realmente. Versado, ¿eh? Qué buena palabra. Así está bien, cura. Ay, a ver qué se cuentan los panas. Debería haber saltado, coño. She's still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of the survivors wasn't enough to satisfy her. Oh, esta ya pide más, ¿eh? Normal. Voy a pedirle que se coma los suyos, tío. In your presence, the Knoll's tadpole writhes in ecstasy, echoing your command. Its host will feast on Knoll flesh to control the hunger, to keep her teeth from your throat. Se vuelve un aliado. Hostia puta, que lloran, ¿no? Menos mal que no... Menos mal que no me he pegado con él, la verdad. Está bien el poder utilizar a los enemigos a tu antojo, la verdad. Y por lo que veo es fuerte, de hecho. Shouldn't have made me your enemy. Muertísimo. En este caso yo saltaría hasta aquí. Talk to me. Ese fuese tú. Que tío, tiene 85 de vida el cabrón. Es imposible que acabe con él yo de forma convencional. O sea, podría derrotarlo, sí, pero... Battle favors the fearless. A ver, voy a pegar un salto. ¿Cómo se nota que Mario es el que tiene control, eh? Vas a brincar. Hostia puta. Los que hemos, tío. La que le ha metido a Mario, cabrón. Fallas un 70%, fallas un puto 70%, cabrón. Como mierda, tío. Ahora lo resetiré, tengo 2 turnos para poder revivirlo. She is still ravenous, her mind a hungry pit. The flesh of her pack wasn't enough to satisfy her. A ver si se puede comer a sí misma, pero esto ya va a ser más complicado, aparte que he perdido a Mario. O sea, esta tirada no soy yo. Bueno, crítico. Her tadpole responds, thrashing violently, and the fragile tissue of her brain tears Pues and menos mal, la splits. verdad. You taste the blood in her throat, feel it pooling in the cavity of her skull. But she still resists. Vale, esto ya es más complicado. No va a salir, ¿verdad? Joder. Your tadpole wriggles, contented, as she tears out her own throat. Acepto que soy Mario. Revívalo, coño. No time to Mamma rest. mía. Dios. Ah, puedo subir de nivel. ¿Eso me devolverá la vida? No lo sé, pero bueno, me viene bien subir de nivel, joder. Nueva dote disponible. ¿Qué es nueva dote?
Mejor una característica. Ah, no, puedo. Oh, Dios, 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 Dios. Oh, Dios, 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 Dios. ¿Cómo va a valer? Puedo aumentar mi carisma, iniciativa y que no es posible sorprenderme. Aumenta la fuerza de destreza cuando estás derivado. Aumentarte. Obtienes atacante a la carga. Ataque con arma y atacante de carga un poco. Experto en ballestas, no me interesa. Balista defensivo. Combatiente con 2 armas. Esto de maestros más pesados ya me llama, ¿sabes? Pues sinceramente me llama atacante salvaje, pese a que tenía pensado ponerme el maestro con armas pesadas, el de atacante salvaje me llama la atención porque, bueno, aunque es complicado. Maestro en armas pesadas. Creo que voy a tirar con esto, la verdad. Ok, ahora puedo subir el resto, ¿no? Sí, el brujito. Nuevo dote, remonta la vida, nuevo truco, nuevo conjuro. Me viene bien, la verdad. Y conjuro. El infringir locura me parece muy bueno. Me quitaría invisibilidad, la verdad. Metería este. Porque la invisibilidad no la estoy utilizando.
Y este tío, el ser un brujo, realmente... En este caso, creo que esto podría venir la vida. Que ignore el frame, supongo. Sí, subí de nivel, pero solamente recuperé la vida que... esta es una corona más... Esto es veneno. Y parece... Claro. A lo mejor me querían dar ese veneno misterioso, como... A ver... Aumento 10 de daño mi ataque, pero en consecuencia... A ver, ¿qué tenía Flint? Es una masa. Y cura. Pero si no golpeas con ella te vuelves loco. That's a curious looking chest. I wonder what's inside. Well, there's only one way to know for sure. Mierda. Puedo volver a intentarlo, ¿verdad? Inspiración, tengo inspiración. He aplicado todas las mejoras. Sigue siendo suficiente, coño. Venga, venga. Ahora sí. Crítico. Ahora sube de nivel, ¿no? Frasco de hierro. Aunque estamos jodidos, me haría falta un descanso, ciertamente. Sí, antes de seguir bajando... Por ahí parece que podría saltar, de hecho. Pero por aquí puedo avanzar de forma convencional. Voy a descansar aquí, la verdad. Voy a hacer un descanso largo. Me da miedo hablar con los NPC. Uy, ¿qué te pasa, Mario? ¿Qué te pasa, tío? Mamma mía. Espero que no me vayan a sexear, tío. Came just in time. Joder, You are transforming.
Es Maxi. Maxi. Yes, you have. I saved you before. ¿Cuándo has aparecido ante mí? ¿Cómo? Así que I'm here to save you again. todo este tiempo. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Maxi? Yo no he sido bueno contigo. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you. But for the sake of both of us, you must learn to wield it. Pero ¿con qué fin debo utilizarlo? A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that. But only if you embrace your potential. No es mi primera batalla, pero I have to go. The enemy is closing in. I will be back. ¿estás luchando tu propia batalla? Un momento. Maxi. Maxi. Wait now. You'll feel better. I promise. Ahora puedes conseguir pajitos adecuadamente para bloquear nuevos poderes ilícitos. Tengo unos cuantos en el inventario, de hecho. Joder, qué asco, no me jodas que tengo que no tengo que comer esto, de verdad. This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Me lo ha dicho Maxi, así que tengo que hacerle caso, supongo. Your mind swells as it subsumes everything the tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Pure potential. Pure power. Good. You have grown your power and improved your chances of survival. No he notado ninguna mejoría. ¿Y si Maxi me está engañando? ¿Y si quiere que haga esto? No debería. Pero una parte de mí teme. Es más, tenía dos y parece que he consumido ambos. Poderes ilícitos.
Esto es el cerebro de Mario, ¿verdad? O sea, me estás diciendo que... O sea, voy a acabar con el cerebro podridísimo, cabrón. Voy a acabar con el cerebro podrido. No sé si debería, la verdad. Me da mal rollo. Me ha dicho que tengo que abrazar mi potencial y que mientras él esté conmigo no me transformaré, pero quiero decir, si voy absorbiendo gusanos y él desaparece, no sabría decir, no estoy yo muy seguro, ¿eh? Hasta me he llegado a plantear, estoy aquí en el campamento y es ahora las 24 y soy 28, voy a volver atrás. Sé que es un poco cobarde por mi parte, pero no me motiva en lo absoluto eso de meterme. O sea, y había saltado un logro. Realmente imagino que será algo que el juego quiere que haga, pero de momento voy a pasar de ello. Porque, tío, me da muy mal rollo. Y si resulta que no puedo controlarlo y en un futuro acaba consumiéndome. Este juego tendrá múltiples finales, estoy segurísimo. Pero también, ahora mismo esto no está aquí. Y es parte de... Sí, está aquí. Imagino que si le doy aquí. This one is a true Exacto. soul. You can absorb its potential. Open your mind. You are not ready. That's all right. Que no... No lo veo, la verdad. Eso de abraza tu potencial es como... Es algo que el juego quiere que haga, pero... Temo por ello, tío. Did you have any strange dreams of late? Vivid ones? Damn. I was hoping my imagination had gotten the better of me. But this must be something more. This dream companion wanted me to use the tadpole, use its power. Whoever it was claimed to be an ally, but I don't know. It seems like we can't escape this mess, in the waking world or otherwise. Ay, Dios mío. I had a dream last night. A vivid one. And so did you, judging from the way my tadpole is tingling. Someone came to me and promised to protect me while claiming that the parasite could empower me. Tempting as these powers sound, we should recognize this dream for what it is, the tadpole's little trick. No good ever came from trusting honey-tongued strangers conjured up by illithid worms. Es que ciertamente... Well said. This dream figure is no friend to us. Realmente... Tiene razón, tío. Es que, bueno, he viajado atrás y a lo mejor... No debería haberlo hecho. Pero sinceramente no me fío un pelo. En lo absoluto. No me convence para nada, la verdad. Pero bueno, ahora... Ya he descansado, de hecho. No sé... Parece que sí, porque tengo la vida al máximo y ya tiene toda la vida. Bien. Esto sería... Consigue ventajas, pruebas de intimidación e interpretación. A ver, no me hace falta por intimidación. Todo de daño, otro poder... Oh, este es mucho mejor, la verdad. Y a ella le vendría bien algo de...
Es un conjuro ritual. Hablar con los muertos. Me parecen buenos, ¿eh? Lo de potenciar el salto y potenciar la velocidad, de hecho. Vale, como voy, creo que voy bien, la verdad. All's well that ends not as bad as it could have. Es que lo de los gusanos, tío, me da un mal rollo, la verdad. Pero bueno. Habrá que salir de aquí. No sé a dónde puedo llevar esto, pero... Esto de aquí me llama bastante la atención. ¿Puedo saltarlo? No parece. Muerte. Está claro que ese no es el camino, pero este debería de ser. Todo esto son barriles. Exacto. Cabrón. Me ha dado tiempo a ver la puta trampa, de luego. ¿Cómo que no puedo, tío? Aquí debería de poder, la verdad. No voy a poder hacer nada por lo que veo. No vi la vi, pero no la vi a tiempo. Me puedo empujar la piedra. Y tengo que seguir por aquí. No hay otro camino, aunque por aquí hay otro camino, de hecho.
Supongo que puedo simplemente seguir el camino y ya está. Whatever comes, I'm ready. Creo que me saldrá más económico esto. Better than nothing. What to do? O por aquí también puedo subir, de hecho. Fíjate, había una trampa ahí. Me intuía algo. Lo que no sabía es que fuese a ser cierto. Ok. No me están siguiendo, ¿verdad? Me cago en la madre que lo parió. No one back home will ever believe this. Que son más tontos que las piedras a veces, tío. Ahora sí, ¿no? These things have stayed interesting. May the darkness protect you. Can't keep me out. Ok. Agua bendita. Can't afford to stay idle. ¿Y qué pasa si yo ahora hago esto? No one's stopped me yet. No lo imaginaba. What's next? Puedo utilizar lo de... Sí, es un hechizo. Pero Mario, no lo hagas, tío. Ok, fantástico. Still breathing. Ha sido todo un acierto hacer esto. Bueno, todo un acierto. Realmente no ha cambiado nada de salir por otro lado, pero fue como mínimo interesante. Que de hecho,
No que haya sido buena idea. That symbol in the blood, what does it mean? Un pueblo parece ser, ¿no? Camino nevado. Bodies everywhere. Accident or sabotage? Bueno, eso como por todos lados. Ah, mira ahí delante. Aquí va a pasar algo. Se me han hecho un guardado automático. Queda aquí dentro. Me gustaría hablar con ustedes. No sois hostiles, de hecho. Who's there? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. A devil, the most deadly foe we've yet encountered. Oh, diables. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling. One horn? Then you mean Karlach, Archdevil's bootlicker. You know her, which means you know what the Fiend is capable of. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family without mercy. We were lucky to survive our encounter with her. Hostia, esto es de ser un puto monstruo. O sea, como digo, Mario no es tan cabrón, ni mucho menos. She ran toward the river when she saw we were merely wounded, not dead. Down the hill from here. She must pay for her crimes. If you capture her, you will have served Tyr where we could not. This is the sword of justice, blessed by Tyr. I've wielded it since I swore my oath. It's all I have, but it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. Parece un buen espadón, así que... me entraré. May the just God guide you. Me la ha dado, ¿no? Así que... como digo. Si me da una espada, tío... ¿dónde está? O me la vas a dar cuando haga... imagino que me la darás una vez que la derrote, ¿no? A ver, es que es de ser un puto psicópata lo de acabarlos a todos, ¿sabes? Y más cuando me ha dicho que aquí hay heridas, o sea... Mario no es un puto monstruo. Aunque, ¿dónde están los heridos que sugiere? Aquí no veo yo ningún herido, la verdad. That should work. Parece
parece que no puedo. If you want to go poking around in the cellar, be my guest. Plug your nose first, though. Corpse, half rotted to mush. Must have been down there a 10 day or more. Si lleva tiempo, quiere decir que a lo mejor puedo hablar con él, ¿no? ¿Es ese o hay alguno más? ¿Y tú? Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. Two. Both stalwarts of Tyr, sworn to uphold justice. A ver qué tiene. Un poco carera, ¿no, chica? Para estar un poco muertos de hambre, es un poco caro, la verdad. In Tyr's name. No puedo saber nada de ti, supongo, ¿no? Es que se llama refugiado, ¿sabes? No tiene ni un nombre, seguramente no puede aportarme nada. Habrá que intentar darle caza, la verdad. Como mínimo. Creo que soy capaz, la verdad. Cobrador de peaje muerto. ¿A alguien no le gustó? ¿A alguien no le gustó que le cobrasen? Y estamos, y eso nos lleva aquí. A ver, del cobrador de peaje sí que me interesa más sacar la información, fíjate tú. The corpse regards you lifelessly. ¿Cómo coño te has muerto, tío? Jumped to escape. Broken. Saltaste y te mataste. Anywhere. Away. Safety. No tienes nada de valor. Bueno, no es lo que llevabas, pero... Vance. Toll collector. Y el valor, pues el oro que llevabas, ¿verdad? Gold. Basement. Locked. Ah, en el sótano ahí. I fell. Dropped key. The Poco. spell's power wanes. You can ask no more questions. O sea, que hay una llave y hay un sótano con dinero. Lo que me lleva a preguntarme, ¿dónde puede haber acabado una llave? Aún así, ha dicho que hay un sótano, nada quiere decir que yo no pueda forzar esa cerradura.
Me marca como si pudiera volver a utilizar el hechizo, pero... O sea, tiene que haber un sótano. La cuestión es... ¿cómo accedo a él? That's curious. I'm way too big. I'll take that. Pero ya... Qué mejor que un brazo amputado, ¿verdad? Se ve uno al que le gustaría. No sé dónde... ¿Dónde está el sótano, maestro? Si yo fuera un sótano, ¿dónde me escondería? Porque por no marcar no se marca ni la puerta. Como digo, no tiene que andar muy lejos. Y el sótano, o sea, solo veo dos opciones, que esté por fuera o que esté por dentro. No hay más. Pero... con lo de volver a lanzar así, hablar con los muertos... No sé cómo volver a utilizarlo. Sí, me... No sé. La madre que me parió. That stench. Body must have been here a good while. O sea que el cuerpo, el cadáver que echaba una peste que flipas era esta, ¿verdad? Dureza media. A ver, pero sinceramente, es una puerta, es una puta puerta, no puedo prenderle fuego. Es una puerta, tío, de verdad no puedo prenderle fuego.
Blade at the ready. La madre que me parió, cabrón. Me estás diciendo a mí. Alejaos un poco, por favor. Y el hechizo que se llama hacer añicos no puede hacer añicos. El que hizo esa puerta tiene totalmente mi aprobación. Me cago en la madre que te parió, cabrón. El que hizo esa puta puerta, tío. Tendré que buscar la llave, tío. Se imagino que... Oh, armadura acolchada. Puede que finalmente haya llegado el momento de cambiar. ¿O no? En la armadura que tiene el pavo este. Mi armadura sigue siendo más... Desventaja pruebas de seguido, eso sí. Esta no tiene desventajas, ¿no? No, pero prefiero seguir con esta. No sé, bueno, ya sé que me hace falta sí o sí la llave. Y que da igual lo fuerte que le pega a una puerta que no se rompe, me cago en Dios. El que hizo la puerta, o sea, de verdad que lo digo, mis putos dieces, ¿eh? Pero por aquí tiene que haber una llave, entonces. Ay. No tiene que andar muy lejos, de hecho. Es decir, se le cayó mientras saltaba. Quiero pensar con lógica, la verdad. Que estamos hablando de una suma importante de dinero, ciertamente. Anda, mira. Bueno, para arriba que nos vamos. No sé si podría haberla llegado a ver antes si no hubiese hablado con el tipo, pero bueno. Me da culpa por no haber visto antes la puerta. La puerta no, la trampilla esta. Para mi defensa diré que, en fin, no gire la cámara para allá. Pero joder, tío, sí que salió robusta la... Estamos hablando de que nos quieren meter aquí... Esto es una mina, ¿no? Va a petar, ¿verdad? Va a petar. Acaba de soltar el líquido, ¿verdad? Con todas las competencias que tengo, tío, y he fallado. Ok. Step carefully. There's a trap. Joder, colega, tan malo eres, Mario, para estas cosas. Trap. Be cautious. Al final son toxinas, pero... Voy a tener que investigar esto. Lingote de plata, lingote de bronce. Uff, casi lo activo. Ahora vamos, por favor. Gracias, tío. Algo me dice que podré sacar todo eso por una buena tajada. Está desarmada, ¿verdad? Sí. Hostias.
mereció la pena venir aquí, ¿eh? Quizás debería sentirme mal por eso de estar robándole a gente que ha muerto, y se supone que esta gente está también hasta como falto de recursos, pero por otro lado, oh papá, la que tienen aquí, ¿sabes? Venga. Be cautious. A desarmar trampas. Creo que me sale más. No. Siendo trampas es que... Best avoid that trap. A ver, realmente no son trampas tan bestias, pero... Be wary. This place is trapped. Desactívala. Caldo de Baldur. Be wary. This place is trapped. Por Dios. Y debido a eso, soltamos una toxina. Cuña de queso azul. Salva, ¿estás ahí? Sé que estás viendo el directo, pero no le vi comentar nada más. Por saber si estoy solo en este mundo. Es probable que... No. A ver, ya lo siento. Ejercí violencia contra una puerta, tío, pero mi defensa diré que... Joder, ya has visto lo que escondía esa puerta. Ah, pues ha cundido, ¿no? No sé cuánto he sacado aquí, pero... Pero oye, bastante guapo, la verdad. Ahora bien, debería de ir a buscar a esta diablesa. Aunque viendo el reloj, son ya y 7. Debería hacer caso a mi promesa y acostarme una hora razonable, la verdad. Aunque aquí está la diablesa. Me la cargo y terminamos el directo. Así se habrá hecho algo más, aparte de desvalijar a ese desgraciado. Aunque sí que tengo que decir que encontrarme a Maxi ha sido un momento mágico. Aunque ciertamente ahora estoy en duda.
¿Será el Maxi que yo conozco o será un fruto del parásito que está intentando tergiversar la mente de... Tú eres la diabla. Parece que sí, One ¿no? horn, the stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... Me tienes un puto gusano. ¿Qué pasa? Estaban en descuento, tío. No me jodas que tú también, chica. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlak's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Han pedido que acabe con él, pero... con ella. Es una diablesa. ¿Qué debería hacer Salvador? Y no te guíes porque esté J, ¿vale? Guíate por un poco de tu lógica. ¿Qué harías? ¿Qué haría usted? Yo pienso un poco en la estrategia y 2 manos más hacen más que 6. 8 hacen más que 6. Pero por otro lado me han prometido una espada santa. Una espada que seguramente podré encontrar una mucho mejor. Y tiene toda la pinta de que podrá ser parte del grupo. No lo sé. Bueno, como diría un viejo conocido de mi pasado, Will. Chupe pinga. You're asking me to trust a devil. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. What? Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlak, but you already knew that. And you are... Me llaman el segador de mundos, pero puedes llamarme Mario. Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards?
Little background if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. O sea, me estás diciendo que entonces... La gente que quería que yo te matase no era para que te matase, querían llevarte de vuelta. Por ellos. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by their short hairs. Sound good? I like her. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety, should the need arise. Me parece I'd hug excelente. you if it wouldn't scorch your skin off. Whew. I'm getting all het up. Let's make tracks. A ver, si te lo preguntas, Mario odia la religión. Por eso... A ver, voy a subirla de nivel a ver qué es lo que tiene la chavala que ofrecer de ataque. Bárbara, o sea que... Estamos hablando de que... Es literalmente lo mismo que Mario, literalmente. Y puede especializarse. El tener otro bárbaro en el equipo me parece fantástico, la verdad. Imagino que a ella le podría meter... Me parece bien, la verdad. Shouldn't have wished to live in more interesting times. So, Will, now that we've made peace, how about we get to know each other properly? What's your story? Not so much a story as a pantomime. And I've played my part all too poorly. Es lo que diría Mario, que cuando se supone que significa eso. Go on. We're listening. It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. You make it sound like a harvest of devils coming for your throat. You're closer than you know. One night soon when we make camp, the veil will be lifted, and I'll face my penance. ¿Qué cosa? And you'll have them.
but I can't promise you'll like them. ¿Qué pasa? Que una de estas veces que te pongas a dormir vas a morirte, así, tal cual. Entonces, y te mueres en 2 segundos. Ain't good looking. Que se ponga eso, ¿sabes? Que hace frío. Es gracioso que hasta la ropa interior tenga algo, la verdad. Amuleto. Pero ese tiene un hechizo, así que... Y de arma... Pues imagino que podría darle esto. Esta parece hacer poco daño, pero... O sea, hace 1 menos, pero se cura 1 más, así que... Y de paso le pongo un escudito. Joder. Es un demonio del fuego en vez del frío. Porque tiene cola. O sea, que ahora cuando suba me voy a tener que madrear a todo Cristo. La madre que me parió. ¿En qué fregón me meto? O sea que sois... Al final una panda de traidores. En mi pueblo dicen... Actúa primero, pregunta después. Está de regalo, ¿vale? Here goes nothing. ¡Pum! Un poquito roto, ¿no? El asunto. Que me vengas a decir a mí que de golpe... O sea, he hecho un ataque sorpresa, me estás diciendo a mí. ...4% de... A esa zorra no, pero a lo mejor a ti. Un 20%. Y dirás, joder, a esa zorra qué malas palabras le tienen, ¿no? No merece otras. Creo que no ha funcionado. Battle favors the fearless. Me ha dado bien, la verdad. Así que aquí lo único que puedo hacer es... falsa vida. Y retroceder un poco. Y en mi caso sí que tendría que pegarle a la puta gama.
está quemando al menos. Ahora vendrá por mí, ¿verdad? Esa cabrona va a hacer unas cosas complicadas, ¿verdad? Sí, pero ¿me puedes explicar cómo mierda has acertado eso? Con la distancia. Entiendo que me he quedado expuesto en un lugar donde podía golpearme, ok, pero estamos hablando de que... mucha distancia, tío. The blade will not bend. Still breathing, despite everything. Te voy a partir a hostias, hijo de puta. Y pese a todo he jurado a no matar. Pese a lo cabrón que eres, no creo que te merezcas una muerte. Very well. Vas a escapar, ¿no, muchacha? Te vas a multiplicar, no te preocupes que yo ahora te voy a reventar a hostias. No te preocupes que yo te voy a reventar a hostias. Solamente un 30%, así que... lo que haré será... potenciar a Mario. Para que pueda pegar unos buenos jumps into the air. Jump and be scared. Pobrecilla, ¿no? La que le ha metido la cabrona esa. Correr. Correr y que se meta aquí. Si está dentro de la casa no debería poder atacarme. No sé, Mario no tiene que tener problemas para... solamente un 25%. 44. Creo que es por esto, ¿verdad? Exacto. Son todo o nada. Con esto tengo más probabilidad. That won't work. Se va a tener que bajar. Ah, claro, ahí está. Otra vez la vas a inmovilizar, cabrona. No te preocupes que yo te reviento a hostias. No holding back. Again. No debería de fallarlo, así que... inconsciente, no está muerto, ok. And away I go. No he comprendido eso, pero vale. No te preocupes, que ahora voy por ti, cariño, no sufras. No sufras que... tú sigue inmovilizándola, ¿vale? Tú sigue inmovilizándola. Estoy contigo en un mísero instante. On my way. Ah, no, que tú no eras la que quería sacar, coño.
Bueno, con esto, así de todos modos. No. Entonces, mejor que pegue no, no puede saltar, de hecho. Mierda, se ha quedado expuesta para nada. Ahora, y esto es para protegerse uno mismo. Can't slow down. Se me acabó la ira. Va a atacarla a ella, ¿verdad? Exacto. Que a ella no tendría que haberlo sacado, la verdad. En tu caso... por culo, niña. Eso de que tu fe puede protegerte, no lo creo, ¿eh? Pero bueno, cúrate a ti misma, anda. Estás envenenada, pero... Soy igual, es que no... Ahora mismo no los necesito, de hecho. These boots have seen everything. No tengo disponible el salto. Pero sí tengo disponible el tirarte un puto puñal, ¿no? Try something else. Tú sí, ¿no? Vamos. No eres feos a tu ayuda. No eres feos a la ayuda, como digo. Es que cabrón, cómo salta, cómo puto salta. Me ha lanzado por los aires, ¿verdad? Me ha lanzado bastante por los aires, de hecho. A esta le gustó. No sé dónde ha acabado Mario. Porque la hostia que le ha metido ha sido contundente, de hecho. Pero bueno. ¿Dónde? Joder, cabrón. Y tanto que te ha empujado. ¿Cómo que demasiado alto, Mario? Por si acaso me voy a parar un poquito, ¿sabes? Voy a dar un par de pasos. Haz otro de nada. Me he vuelto a empujar. Pero me cago en tu puta madre, hija de puta. Con el empujar. Como te pille yo y te empuje, te vas a cagar. Hay que decir que a tomar por culo, pero... Mario, no me vayas a fallar ahora, tío. Should get started. Reviéntala ya, por Dios. Se me gusta.
gusta, tío. Fuck them. Fuck Thariel. I won't go back. I'm never going back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. Mario es caótico. Zariel's gotta stop fucking with me, you know? I'm done with it. I'm done with her. I'm free. I'm free. Que lo disfruto un poco, ¿sabes? No pasa nada por... ¿Qué pasa? Que está... Los está rematando. Le he dicho que... Hostia. Bueno. Quizás... No, sigue inconsciente, pero vamos, que se está desquitando, la verdad. Coño, Zariel, me ha roto la escalera, tío. Zariel, no, ese no es tu nombre, pero... A ver, chica. Al menos te habrás desquitado, ¿no? A ver, no los ha rematado, cosa que me alegra. Pero sí que es cierto que me cago en Dios. Se ha desatado hasta tal punto. Espada de la justicia, de hecho. ¿Es un espadón o es una espada normal y corriente? Espadón a 2 manos. Es mejor que la que tengo. Tiene la protección de Tyr. Tyr es el dios de la guerra, de la mitología nórdica. Conjuro de abjuración. Luego tiene una espada larga, que también se considera solamente espada larga. Cota de escamas, que es la que lleva. Pues listo, ¿no? Nos hemos vengado. I can keep going a little longer now. Felt good letting off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire lasted a little longer than it should. Careful, soldier. If I burn any hotter, I might explode. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close, till I've found a way to calm it down. O sea, que esta chica literalmente está ardiendo 24/7, ¿no? Burn, baby. As hot as I can tolerate. Makes me a beast in battle. Hardly remember what I was like before it. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the Scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Suena bien, la verdad. Sounds like a good lead. Hopefully our guy will be among them. A tune-up would do this old tub a world of good. Pues está bien, la verdad.
Una piedra. Bueno, que... Y no es suya. Menos mal. Ah, pues aquí he terminado y realmente... O sea... Sería... O sea que aquí sí que podría haber llegado de alguna manera. No, o sea, tiene que haber... Oh, o quizás por aquí, ¿no? A lo mejor esto es la entrada a una pequeña cueva y no me di cuenta. De todos modos tengo que preguntar en dónde los druidas, ¿no? Que eran las arboledas y la balda. A ver. Interesante. Y el del transporte más cercano es este. 1, 2, 3. Bastante rápido, de hecho. Cuando está todo cargado, no se tarda demasiado. Está bien saberlo. Ha pasado un tiempo desde que estuvo el arboleda. ¿Habrá cambiado algo? Sea como sea, me iré a dormir dentro de poco. Al final he extendido esto más de la cuenta. Need anything else? Sylvanus be with you. Hells! We can't just leave. They're kin! I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Lo que diría nadie, solo los cobardes huyen. How dare you! Prove him wrong then, if you think you're able to, that is. Zerg! Fine. We'll stay. If we survive, it'll make for a good story, I suppose. Thank you, Roland. I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids? Spare a story or two. Sería muy cruel, tío. A ver, Mario no es un ser tan despiadado. Con los niños actuaría de forma más coherente. Thanks. I prefer when they smile. El coger y decirles, niños, vais a morir todos, tío. Que me lo imagino, ¿sabes? Harry, strike, damn it! It's just not landing. You have a better way? 'Cause I'm all ears. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Rage, you say? Step, brace, parry, swift, guard! Still not landing. Spiteless? Well, I'll show you!
Brace and step and swivel swing! Yes! Ha! Not so spineless now, am I? You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Don't let the druids hear you say that. They're itching for an excuse to get rid of us. But I'll keep at it. Thank you. Vas a tener que seguir intentándolo mucho, la verdad. ¿Y cómo es eso de que me he inspirado? Inspiración, soldado. No sé la diferencia que puede marcarles tener inspiración o no, la verdad. Este es el puto niño lotero, tío. We could help each other. Fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. Pero también te digo, estáis en su pueblo, ¿no? En su zona. En una zona llena de... ¿Tú puedes comprender lo que dice la vaca? Venga, por favor. Tengo 4 personas que intentan... Ah, joder. Vamos a ver qué quiere la vaca, tío. Yo intentando saber qué quiere la vaca todo el día. Hostia, no me jodas que eres un puto furro. No me jodas. Eres un furro. Eres un puto furro, ¿verdad? Hijo de puta, esto es un furro. No me jodas, no, cabrón, no. No. A ver, están aburridos y con hambre, pero... No me jodas, cabrón. Lives are at stake, and the... No me jodas, tío, que es un puto furro disfrazado que se folla güeyes, no. No puede ser, tío, no puede ser, cabrón. Qué desastre, tío. Goblins, druids, this grove. Grab what you can and get out. Dame la sequía y... Eso de que no se abre. No puedo... Demonios. How long do you think we've got before the goblins come? 2 segundos. Please, leave us be. This isn't a good time. It's fine, Memnos. That goblin won't be the last. It was wrong. It was justice. Or the start of it. Done. Supongo que habrá sido uno de los que han atacado. Thought I sensed an infernal around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells.
Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. Que son recetas, ¿no? A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Me gustan calentitas. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. ¿Quieres Mind if I take a listen? que lubrique tu corazón? But don't get too close or your eyes will melt shut. Oh, sí. Sé que estás caliente, nena. You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallogized demono valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help. I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. I've sensed some during our travels. It has a pull to it. Absolutely magnetic, once you know what you're looking for. I can show you where I'd look. Parece bien. Not much to a regular smith, but a fair bit to a canny buyer. Not that that matters. We want to use it, not sell it. Meanwhile, I've still got plenty of weapons and armor in stock if you're looking to load up. Vale dinero, Forge from la the verdad. hub. How fares the search? Maybe. But I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive. You certainly will. Espero encontrar... O sea, es un videojuego, no creo que ella vaya a explotar en 2 segundos, pero... Hostias, cuánto texto, cabrón. The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak, a knock-knee delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh. To feel so invincible again.
Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. I'd trade you if I could. I miss it more than anything. But hey, that's life. Or so I'm told. Recuerda, es Mario. Yeah? Mario es estoico. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Tadpoles, cults, frosty pints. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Giants, beholders, Thayans, the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Pues me está gustando la chica esta, la verdad. No sé. Tiene un carácter que es mucho mejor que el de estos dos, la verdad. Corazón Sombrío es una mentira con patas. Will pues simplemente es un hombre con una motivación estándar, venganza y viceversa. Aparte que dice que tiene algo chungo que le va a hacer petar en cualquier momento. Y luego está esta que lo mismo, puede petar en cualquier momento, pero al menos no sé. No transmite ese aire de soy un peligro con patas. A calmar una puta rata, ¿sabes? The rat's eyes soften as he emits a pained squeak. You realize the source of his discomfort. One of his front teeth is chipped. The rat pauses, gauging whether his chipped tooth is in fact life-threatening. Apparently satisfied, he beckons you with the squeak. Follow. ¿En serio? Está mal visto, pero una rata me dijo que lo hiciese. Stop! This place is off limits. Leave. Mario, ¿sabes? Tengo que ir con esto. Intimidación a tope. Este cuadro, ¿sabes? No vale que estés calladita, es que tía. ¿No has visto que la rata mataría está aquí? Rat chitters angrily. Whatever broke his tooth is in this room. His dark eyes stare at you, eager for this danger to be banished. Tú eres la que le rotó los dientes a I la won't rata. say anything.
Just don't hurt me, please. I won't say it. The rat chitters angrily. His dark eyes stare at you, eager for this danger. I won't say it. Vino, ¿sabes? Todo lo que se pueda. Just another crate. Momento, ¿has pegado a la rata? I won't say it. The rat squeaks excitedly. The chest is free from danger once again. Ah, era lo que estaba dentro del cofre. No sé qué es lo que habría, la verdad. Paralizada. O sea, tú estás hecho una mierda. Es lo que me estás diciendo. ¿Hay forma de ayudarlo? ¿Puedo curar? No, lo tuyo no se cura así. I won't say it. Still alive. No he podido hacer nada al final. O sea que las monedas de alma tienen un factor distinto. Ya veo. Lo que ha hecho una rata, ¿sabes?
Yo aquí no había entrado a no ser por la rata, la verdad. Lo único que es, no sé... No sé quién coño eres, la verdad. I won't say anything. No puede hablar otra persona. Tú eres una chica de fuego, o sea, de su misma especie. I won't say it. No. I've got a long road ahead. Bueno. Ahora más que suficiente para ir plegando esto. Así que me voy a ir a mi campamento. Pasaron cosas. Me voy al campamento. Y de paso hablo con los NPCs y pliego. Hellsfire. She's coming. ¿Qué pasa? No puedo hacer nada. Will, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Will, you absolute stinker. You kept me a secret? ¿Qué pasa? ¿Que tú tienes un paso de un Time to puto let the diablo? Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. O sea, que por eso decías que no es conveniente hacer un Been pacto. unruly, and his leash needs a yank. Y ese ojo... Deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. Me cago en todo. A ver, es Mario. Kill me? I wouldn't recommend it. I die, and Will turns to a Lemure and gets sucked right down to the hells. Which reminds me. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Eres un puto de Manu también, maricón. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos... That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Vaya por Dios. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that.
No para el tipo, ciertamente. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Soldier? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. But she favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Ahora falta este. Se le han quedado unos cuernos bastante guapos, de hecho. God's damn her, straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mizora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. A ver, lo último que quiere escuchar es que le llamen hipócrita, la verdad. I'll say what I can, but it won't be enough. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Pues fíjate cómo has acabado, la verdad. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. It could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. That has been its tragedy. I've saved so many with the talents of the blade. And without the pact, I'm just a man. What good is my blade then when it's too dull to split monsters? What good is a flame when a mere breath snuffs it out? ¿De qué sirve un hombre que pacta con un diablo, sabes? ¿De qué sirve ofrecer tu vida a cambio de un contrato por el cual no eres, o sea, ya no eres dueño de tu propia vida? It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror.
What do you see? No me hacía falta la información de los bultos y pinchos en zonas no... yo no le voy a decir que está guapo, simplemente voy a decir que estoy viendo los filos de la tormenta, ya está. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe. And one day they will see the Blade of Frontiers again. Bien, bastante bien por ahora. Y ella no creo que tenga nada que decir, así que simplemente vamos a dormir. Y ya sí dejo de jugar. Así que bueno. No me olvido de ti, amigo. Vamos a dormir, ¿sabes? Mala posición, a ver, un segundo. Tío, yo a Edwin este me lo voy a llevar por todo el mundo, la verdad. En aquí, hombre. Vas a dormir aquí pegadito conmigo. Me vas a arropar esta noche, ¿sabes? Yo no voy a olvidarle, tío. Una persona muere de verdad cuando ya te has olvidado de ella, ¿sabes? ¿Y si te pongo por aquí, Edwin? Ah, está más pegadito, ¿sabes? Incluso a lo mejor duermo... Oh, no, voy a dormir con su culo en mi cabeza. No lo sé, la verdad. Sea como sea, Mario está cansadito, así que... ¿Qué puedo ofrecer? Ya no me quedan comidas, así que... Sé que tengo que ir ofreciendo... Exacto. Oh, no lo he visto, tío. Oh, no pasa nada, Edwin. Tú y yo nos vamos juntos donde sea. Tío, ¿puedo traer de vuelta a Edwin, tío? Fate, dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection? Very well. A ver, tengo oro. ¿Puedo reclutar a un mercenario? No. Thy party is full. O sea, solo puedo llevar a 4 personas. ¿Tú qué coño There eres? are many answers to that question. None are important. En fin. Pues ya sí que sé. Guardar partida. Es gracioso porque no siento que haya hecho prácticamente nada en el tiempo que llevo jugado, ¿eh? Fíjate que tengo ahora 4 camaradas, pero no siento que realmente haya cambiado prácticamente nada. En fin. Mañana se seguirá. Más y mejor. Hasta ahora.